Bueno, fue un fuerte golpe contra el gobierno. Ahora estamos en comunicación telefónica con Miguel Ángel Toma. Él es ex titular de la CIDE, ni más ni menos, Ujú. un hombre muy conocido en la política argentina y muy conocedor también de este, para muchos, submundo de los servicios de inteligencia. Toma, ¿nos escucha? Sí, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Miguel Ángel. Lo primero que quiero preguntarle es cuál es su posición en relación al rechazo de la Cámara del Senado a los fondos reservados de la CIDE. A ver, yo voy a dar primero una visión técnica y después podemos entrar en las prioridades, que ya sería el plano político, ¿no es cierto? Claro. Desde el punto de vista técnico, 80 millones de dólares, que es ese monto, es poco. Diría que no alcanza para nada frente a una estructura de inteligencia que fue diezmada sistemáticamente por el kirchnerismo y que además la utilizó, como usted bien dijo, para la persecución de opositores, periodistas, bueno, todos los que no pensaban de la misma manera o constituían supuestamente y entre comillas una amenaza, pero para el gobierno de turno, ¿no? En este caso el kirchnerismo, insisto. Dicho esto, podemos agregar que tampoco es suficiente frente al nivel de amenazas que tenemos. O sea, venimos de un desastre porque está destruido el sistema, hay que reconstruirlo, pero además en un contexto de amenazas muy graves. Lo que está ocurriendo en nuestra frontera noreste, concretamente la triple frontera, donde se ha overlapeado la actividad del narcotráfico a través del primer comando de capital de Brasil, que es la principal estructura eh, narcotraficante de Brasil, con Hezbollah. Hezbollah tiene en Ciudad del Este uno de sus principales centros de financiamiento para su actividad terrorista en Medio Oriente y en el resto de América Latina. Eh, Pongo ese ejemplo, podemos poner muchos más. Les voy a poner uno que los toca a ustedes. Históricamente Bolivia ha sido un narcoestado, o sea, Bolivia ha entrado a través de Bolivia la droga que ha provocado enormes conflictos en la Argentina, Rosario, en fin, lo que ocurre en el área metropolitana, acá en el conurbano bonaerense, etcétera. Pero además con un agravante, ha hecho un acuerdo militar con Irán, que es un estado terrorista, con lo cual tenemos Irán, Bolivia, Hezbollah operando en el norte argentino, en el caso específico de Bolivia, con una alianza militar. ¿Qué es lo que le va a proveer Irán a Bolivia? Drones. ¿Mm? Drones que son los mismos que utiliza Rusia para atacar Ucrania y que produce Venezuela casualmente, ¿no? Digo, frente a ese tipo de amenazas, podemos poner muchísimos más, lo que está ocurriendo en el sur con los pseudo mapuches, lo que puede ocurrir en el norte argentino con la reivindicación por parte de Evo Morales, si es que gana las elecciones contra Arce, de la nación Aymara, en fin, control sobre las grandes reservas naturales de la Argentina. Si tenemos esa visión y esta problemática, entre que no tenemos nada y la amenaza que tenemos, insisto, 80 millones de dólares no es nada. O sea que usted está en contra del rechazo del No, Senado a a esto. ver, esa es otra discusión. Yo creo que el gobierno se ha equivocado en no explicar esto, Mm. porque fue un acto absolutamente arbitrario de parte del presidente, y de su principal asesor, Santiago Caputo, porque si se hubiera explicado esto a la sociedad, hubiera sido mucho más razonable. Y si además se hubiera constituido a tiempo la Comisión Bicameral de Inteligencia, ¿sí?, que es la que tiene que controlar el Ujú. uso de esos fondos para que no se utilicen, como usted acaba de señalar, ¿no?, para hacer lo que hacía el kirchnerismo, digamos, utilizar esos fondos para perseguir opositores, hubiera sido muy distinto. Lo que pasa es que esta gente cree que gobernar es soplar y hacer botellas. No es así. La política implica explicar, hay una parte pedagógica que es fundamental, e implica lograr los acuerdos necesarios para que lo que se necesita, ¿m?, sea posible. Bueno, si uno lo quiere imponer de guapo, termina mal, y me parece que eso es lo que le está pasando al gobierno, ¿no? Es más, con el tema jubilatorio, si hay un veto y no se explica y no se busca un mecanismo alternativo, ojo que puede haber 2/3 ratificando ¿cómo es?, las reformas jubilatorias.
que sería un golpe mucho más fuerte, político, no económico, porque no es cierto que sea tan impactante desde el punto de vista económico. En fin, le he dado un panorama de por qué creo que se necesitan esos fondos y por qué creo que fueron rechazados, básicamente por la mala praxis política que tiene el gobierno, lamentablemente. Bien, Miguel, Carla Alfonso lo saluda. Teniendo presente toda esta información, ¿no?, que nos brinda y que nos parece sumamente importante, porque de la confusión justamente salen algunos reclamos que por ahí es la falta o la ignorancia, mejor dicho, del manejo técnico, y explicando justamente, ¿no?, de que lo importante era que esta rendición o estas explicaciones se den ante la Comisión Bicameral de Inteligencia y no ante la Secretaría de Hacienda. ¿Le parece, teniendo presente, y a los que nos escuchan también, por qué no, en promedio, cuánto utilizó el kirchnerismo anualmente para hablar justamente de lo que era la CIDE? No, el kirchnerismo utilizó muchísimos más fondos, yo le diría que más del doble de lo que le acaban de asignar con este decreto, ¿no? Y mensualmente utilizó una cifra enorme, pero además porque había dos financiamientos presupuestarios, uno para la Secretaría de Inteligencia y otro financiamiento que lo hubo para el espionaje ilegal y paralelo en cabeza militar. Es muy interesante el tema, hay que analizarlo en detalle. Del año 2010 en adelante hasta el 2014 ocurre una cosa muy simple. Los fondos designados a la inteligencia militar se multiplican al infinito, siendo un país que no tenía en aquel momento hipótesis de conflicto. Entonces había dos presupuestos, el que se le daba a la inteligencia militar, que se usaba para esta finalidad ilegal y paralela, y la de los fondos reservados para la inteligencia civil, que sí estaban controlados por el Congreso. Vale decir que durante el kirchnerismo la cantidad de plata que se usó para esta función fue realmente muy, muy, muy alta, pero en realidad no se la usaba para lo que se debía, ¿no? Se usaba para otras cosas. Ahora, Toma, le hago una pregunta. Usted hablaba de que esto no fue bien explicado, no fue explicado por el Poder Ejecutivo y que como uno de los motivos por el cual se terminó rechazando. Ahora, el Congreso Nacional son diputados, senadores que conocen mucho. ¿Por qué cree que votaron en contra si ellos saben la importancia eventualmente que tienen esos fondos? Mira, en política, la buena educación, como en cualquier orden de la vida, y el trato amable, resuelve muchos problemas, ¿no? Usted no le puede pedir al Congreso que vote cosas sin dar explicaciones, más allá de que las pueda conocer o no. El tema de inteligencia es muy complejo, no es tan sencillo para que lo conozcan todos, y al mismo tiempo no lo puede tratar de que es un nido de ratas, o que son degenerados fiscales. Claro. Si yo le digo a usted, y el periodismo son todos unos degenerados verbales. No, ese pare, toma, me va a decir usted, y con razón. Claro, yo no soy un degenerado verbal, totalmente. Claro, yo soy un periodista, cumplo mi función y bueno, si yo tengo información la doy, no se enoje conmigo. Bueno, digo, esto me parece que es lo que está fallando. La capacidad de armar esquemas de acuerdos basados en el diálogo y en explicar las cosas. Uno no pierde calidad ni se subordina cuando explica, al contrario, gana en seriedad, en consistencia. Explicar algo no es subordinarse ni rebajarse, al contrario, es crecer. Bueno, esto es lo que no entiende lamentablemente el gobierno. Si yo pudiera opinar y decirle algo al presidente, yo no soy quien para dar consejos, pero una opinión sí, le diría que baje un poco el tono de agresividad, que ponga gente seria y con conocimientos a negociar. Caso de Guillermo Franco, por ejemplo. Y no que negocie un chico que lo único que sabe es manejar un equipo de troll, Santiago Caputo, sí, digamos. Claro, sí. Un chico y que ni siquiera tiene cargo ni firma, con lo cual claro, no se hace cargo de nada, dicho sea de paso, ¿no? Por eso también aparece la sospecha. ¿Cómo es que quien no tiene ninguna responsabilidad es el dueño de la ejecución de esos fondos? Cuidado. Entonces me parece que todas estas cosas habría que hablarlas sin ponerse nervioso, sin ser agresivo,
diciéndole al presidente que pare, que tiene 3 años por delante, que no necesariamente la agresión sirve, al contrario, la agresión es muy, muy mala. En fin. Miguel, teniendo en cuenta, ¿no?, que este sistema prácticamente de cero, ¿no?, y con todas las subas y todo lo que es la incorporación tecnológica, que hoy hablamos de una suba importante, ¿no?, para poder adquirir e incorporar estos elementos, estos equipos que deben ser altamente costosos, nos lo imaginamos, porque si el día a día de una persona es costosa, cuando hablamos de tecnología, todavía aún más, y bien lo decía usted ahí, quizás retomando prácticas rechazadas, ¿no?, dentro de lo que es esto de utilizar troll, de meterse en la vida ajena, en hacer una forma autoritaria el manejo también de los ministerios, y no contemplando que estas subas también impactan en la parte económica. Porque es así, esto lo tenemos que decir, quizás en lo que se destinaba antes se podía cubrir los gastos, hoy ya esto no va a cubrir de la misma forma. No, claro, mire, usted piense que comprar un teléfono celular hoy, de última generación, le sale $1.500. Sí. Ahora, piense usted lo que significa equipos altamente sofisticados, no solamente para ingresar en la dark web o en la deep web, ¿no?, que es donde hay mucha información que debe convertirse en inteligencia, sino para proteger los archivos del Estado, para que no sean objeto de hackeos. Para que un hackeo, como hicieron recientemente los rusos, afectara en un país europeo todo su sistema eléctrico. Es decir, no solamente la función de la inteligencia o de la ciberinteligencia es ir y buscar información para evitar un atentado o para combatir el narcotráfico. Claro, para todo. ¿Sí? Es también para proteger los propios archivos y que no nos provoquen una catástrofe electrónica atacando nuestros sistemas de base de datos, de migraciones, de aduana, de AFIP o de lo que usted quiera, o los sistemas que operan las usinas nucleares o el abastecimiento eléctrico, porque hoy está todo absolutamente basado en estas tecnologías. Entonces, cuidado, cuando uno habla de estas cosas, tiene que primero enterarse, primero tiene que aprender de qué se está hablando y después recién opinar, ¿no? Esto me parece fundamental. Por eso la función de ustedes es muy grande como periodistas, porque en la medida que ustedes hagan este tipo de preguntas, nos permite a nosotros hacer este tipo de respuestas que le sirve, me parece, a la sociedad, ¿no? Totalmente. Toma, le hago la última pregunta. Por Sí, su experiencia, por su gran experiencia en este tema de inteligencia, de hecho, permanentemente es consultado por distintos medios de comunicación de todas las ideologías. ¿Cree probable hoy un atentado en contra del país? Mire, un país que ha tenido 2 atentados como nosotros, de la conjunción de Irán y de Hezbollah, tanto la Embajada de Israel como de la AMIA, siempre está expuesto a este tipo de atentados. Mucho más cuando ha habido un cambio de alineamiento geopolítico por parte del gobierno que nos ha colocado de nuevo en Occidente y muy cercanos a Israel. Pensemos que el conflicto en Medio Oriente tiene hoy un nivel de virulencia realmente extraordinario. Ahora, dicho esto, de que existe el riesgo, lo que sí creo es que no se va a dar, en el caso de que hubiera un atentado, ya sea por Hamás, que dijo que nos iba a hacer otro atentado, o por Irán, que dijo que iba a retaliarnos nuestra enemistad, no creo que se haga por los mecanismos ni por la matriz que pusimos en evidencia con el informe AMIA, ¿sí? Que es una operación de terrorismo muy compleja, con mucha logística, que lleva muchos años. Pero sí puede haber otro tipo de metodología, que es la que instauró en su momento el ISIS, ustedes se acuerdan, que era la de activar los soldados ocultos del Islam o los lobos solitarios. Sí, las células dormidas que se llaman, ¿no? Las células dormidas, lobos solitarios, soldados ocultos del Islam, etcétera, donde le decían claramente, a través de mecanismos modernos de comunicación, de tecnología, que tomaran un camión y pisaran a la gente, que utilizaran un cuchillo, que rompieran una botella, que incendiaran, es decir, acciones de mucho menos fáciles, digamos, menos complejidad y consecuentemente mucho más difíciles de neutralizar. Con lo cual requiere usted muchísima más
tarea de prevención y de inteligencia para evitar que se den. No sé si he sido claro. Clarísimo. Sí. Muchísimas gracias, Toma, por esta comunicación. Siempre es muy importante hablar a lo mejor de estos temas que quizás no son de mucho conocimiento por toda la gente, ¿no? El tema de la CIDE y bueno, le agradecemos No, y y lamentablemente la gente tiene la imagen en que el kirchnerismo ha convertido la inteligencia, un nido realmente de ratas, eso sí que era un nido de ratas, y por lo tanto, bueno, es muy importante poder explicar que la inteligencia es otra cosa. Muchísimas muchísimas gracias. gracias, Toma. Un abrazo. Bueno. Bueno, muy interesante la entrevista, me parece, ¿no? Varias cosas. Para empezar, para el que no, quizás que no lo tiene muy presente a Miguel Ángel Toma, Uh-huh. yo creo que hoy es el principal especialista en inteligencia que tiene toda la Argentina, teniendo en cuenta que él mismo ocupó. A ver, no todo el mundo uno habla con un ex titular de la CIDE, ¿no?